Buenas, mi nombre es José Muñoz y con mi compañero Jorge realizamos la práctica 6 y la parte 1, que es acondicionador de señal. Bueno, nos dieron un sensor de temperatura, el cual tiene unos valores de resistencia y de temperatura ya calibrado. Nos piden primero encontrar la resistencia que se conecta en serie al sensor para limitar. En este caso se utilizó una resistencia de 100 kiloohmios, ya que el valor máximo al que se puede llegar es el de 0,1 miliamperios. Entonces esto sería el mínimo para no dañar el sensor. Después se nos pidió el voltaje de salida al terminal desde el sensor. Por medio de esta ecuación podemos obtener un voltaje que va desde los 9,99 milivoltios hasta los 13,78 milivoltios. Después se desea acondicionar la señal para un rango de 0 a 5 voltios, de 0 a 100 grados. Para esto se buscó una linealización. Entonces la ecuación que relaciona la tensión en el sensor con la tensión deseada es esta. Nos dio una pendiente de 13,26, que sería 13 redondeado 13,20, y una intersección con el eje de menos 13,179, que se redondea a menos 13. Esta es la ecuación final a la que estamos llegando. Entonces, este circuito lo diseñamos aquí en Multisim. Y estoy utilizando amplificadores operacionales. Para los amplificadores operacionales, nosotros primero determinamos las resistencias. Entonces, primero se amplifica a un rango de 200 voltios y después se busca la resta con el menos 13,179, teniendo resistencias de 2K, 4K, 310 ohmios y 2,2 kiloohmios. Entonces, continuando, aquí podemos ver el punto 4, que es el amplificador operacional. Entonces, cuando tenemos un voltaje de un rango de 72% del sensor, lo que da 100 ohmios, que sería cuando está en 0 grados, tenemos un valor de 9,93 milivoltios, como en la tabla, y este valor primero se amplifica a 2 voltios y después se pasa con la resta, con amplificador diferencial, a 292 milivoltios, que es prácticamente cero, que es lo que se busca. En cambio, si yo vengo y le pongo el 100%, lo que sería para la última parte, se pide utilizar un amplificador de instrumentación. Para esto se utilizó las ecuaciones que vienen en la presentación. Igual con un sensor de 138 ohmios como máximo. Aquí está nuestro amplificador de instrumentación. Los valores de las resistencias se encontraron buscando que dieran los 1320 que habíamos encontrado en la ecuación lineal, mientras que para obtener el valor de V1 se dividió entre esos 1320, lo que nos da 9,98 milivoltios. Aquí esta distribución de resistencias nos está funcionando, teniendo que la R de ganancia es de 100 ohmios, mientras las otras se distribuyen entre 2 kilo, 4 kilo y 33 kiloohmios. Aquí vemos que para un valor de 100%, o sea los 138, obtenemos los 5 voltios deseados, mientras que para un valor de 74%, por ejemplo, que es 0 grados, 0 grados, se obtiene un valor de 293 milivoltios, que es un valor muy aproximado a 0 voltios.
Ahora que está en 100%, podemos ver que lo amplificado es como 77 y la final serían los 5 voltios que se desean. 100%, 38 ohmios, es decir, 100 grados y 5 voltios. Bueno, mi nombre es Jorge Cerdas, mi compañero es Joseph Muñoz. Vamos a presentar la práctica 6.2. Para esta práctica sacamos los valores de resistencia a dos temperaturas del termistor, a 0 grados 16K aproximadamente y a 50 grados Celsius 1,8K. A partir de eso diseñamos un circuito, el cual al recibir aproximadamente 4,68 voltios se conecta a una resistencia y en serie tiene un paralelo entre el termistor y una resistencia que vamos a poner que es de 5K, porque es el valor de resistencia que tiene el termistor cuando está en temperatura ambiente. Esto lo pusimos para linealizar. Exactamente. Después de eso sacamos el equivalente de resistencia entre el termistor y la RL a las diferentes temperaturas que habíamos mencionado anteriormente, los cuales nos da 3,8 para 0 grados Celsius y 1,3 para 50 grados Celsius kilo ohms. Después de eso usamos esta fórmula para averiguar el voltaje que va a estar en este punto, usando los valores de temperatura calculados anteriormente, los valores de resistencia a cierta temperatura calculados anteriormente, el R1 que es este de acá, el VSC que es el que entra, y con eso sacamos el VOUT a diferentes temperaturas. Ok, lo que se refiere a la linealización, ya teniendo los voltajes a las temperaturas equivalentes, lo que hicimos fue sacar la pendiente que nos dio menos 0,0208 y sacar la B, la intersección con el eje, y con esto tuvimos una ecuación la cual es que el voltaje es igual a menos 0,0208 por la temperatura más 3,7089. Esta es la ecuación que relaciona el voltaje y la temperatura. Respecto a la programación, usamos la librería Liquid Crystal y empezamos sacando el valor de voltaje en el VOUT. Este valor de VOUT va a estar en el analog pin 0 y lo lee a partir de ahí. Y para la temperatura despejamos la fórmula mencionada anteriormente y eso nos da un valor de temperatura. Si está en Kelvin le subimos 273,15. Bueno, lo que se refiere aquí, podemos ver que aquí tenemos el termistor, nuestras dos resistencias de 10K para hacer 5K, y aquí está nuestra resistencia de 1K. Aquí podemos ver que con 3,4 voltios tenemos 288,9 Kelvin de temperatura, que podríamos decir lo mismo al revés. Entonces ahora voy a proceder a calentar. Se observa cómo está subiendo la temperatura. El voltaje está subiendo lentamente. Ahora Jorge va a poner el dedo también para que sea. Otro ejemplo de calentamiento. Jorge es más caliente.